7:35, la tertulia de los negocios y la inversión. Restan escasamente 25 minutos para que podamos escuchar en directo a Su Majestad el Rey en una intervención dirigida a todos los españoles. En la tertulia, como cada martes, nos acompaña el profesor Miguel Córdoba. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Aguilar, buenas noches también. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de saludarle, profesor universitario y de Escuelas de Negocio líder en la gestión del cambio y socio director de Mind Value. Y Emiliano Garayar, presidente en los estudios centrales de Intereconomía. Te he dejado al último porque eso de presidente yo creo que marca, ¿no? Sí, desde luego. Acércate al micrófono. Tenemos presidente Puigdemont, presidente Rajoy y presidente Garayar. Espero que, en fin, tu presidencia sea algo menos tumultuosa que la de Puigdemont. Menos controvertida en todo caso. Eso de ser presidente plebeyo de es una Garayar cosa. Abogados. Aguilar, estuviste el domingo en Barcelona, ¿verdad? Sí, he estado sábado y domingo. Al final fuiste, porque aquí el martes pasado dijiste, no, yo voy. ¿Has votado? Bueno, no he votado, o sea, no hubiese costado nada porque independientemente de mi domicilio, pues el hecho de depositar una papeleta era algo bastante trivial, ¿no? Pero no quise participar por lo que me dicen algunos, fácil. Sí, vamos, a pesar de que en algunos colegios pudiera haber algún enfrentamiento y tal con la policía o la Guardia Civil, en la inmensa mayoría era fácil. Era fácil, era absolutamente fácil. Yo vi varios colegios donde efectivamente pues la situación era de total calma, digamos, y ausencia total de cualquier fuerza policial, ¿no? Sin duda. ¿Qué reflexión haces después de en fin, pasadas ya 48 horas de esa jornada y de cómo se ha movido, digamos, la información, los mensajes, etcétera? Mi reflexión es la siguiente. En primer lugar, el sábado pues se celebró la manifestación, digamos, de personas contrarias al referéndum y partidarias de la unidad de España. Y mi primera sorpresa, a mí realmente, digamos, he de decir en primer lugar que me ha admirado, me ha parecido tácticamente perfecta la táctica de los soberanistas, en el sentido de que yo esperaba que en esa concentración pues hubiese algún enfrentamiento, algún contrapunto, y mi reflexión es que en primer lugar ellos han jugado perfectamente, digamos, la baza de la civilización, la mesura, digamos, contradice luego el fondo de la cuestión, pero en las formas, que es lo que cuenta, la imagen que se transmite, las personas que se manifestaron a favor de la unidad de España pudieron hacerlo en libertad y, salvo excepciones, digamos, muy marginales, pues sin ningún tipo de hostigamiento ni de actitud hostil. En ese sentido, al día siguiente, o sea, a mí me ha parecido admirable cómo han conseguido contener, digamos, a los elementos más radicales, que son los que yo esperaba que salieran a la calle. Han estado contenidos, sus mamporreros han estado, digamos, bajo control, precisamente para ofrecer esa imagen internacional que es la que cuenta, o sea, de serenidad, mesura, por su parte, frente, digamos, a la agresividad de las fuerzas de seguridad del Estado. Y el domingo lo que percibí fue después una sociedad enormemente dividida. Entre mis conocidos y las personas con las que hablé, pues yo diría que se dividen al 50% entre partidarios del proceso soberanista y partidarios, digamos, contrarios a ese proceso, pero en los primeros encontré entusiasmo, compromiso, movilización, y en los segundos desánimo y un cierto ya, no sé si una sensación de derrota, pero es curioso que habiendo una división de la sociedad, que yo, vamos, según las encuestas y mis apreciaciones personales, pues estaría casi al 50%, la sensación que se ofrece es la de que unos son vencedores y otros son vencidos, ¿no? Y de nuevo, lo que experimenté ese día fue casi ausencia total de grupos realmente agresivos, de esas imágenes de guerrilla urbana, de gente enmascarada y de utilización, digamos, de técnica de guerrillas. Eso no se vio. La mayoría de la resistencia fue pasiva y claro, al final las imágenes que se ofrecen al mundo, que son las que marcan, son imágenes en las que la violencia queda del lado, digamos, del Estado, ¿no? Si todo eso es un montaje, todo eso no responde en el fondo a la realidad, y se podrían escribir tratados y libros justificando lo que pasó, pero vivimos en un mundo en el que la imagen, una sola imagen o una colección de imágenes, pesa mucho más desde un punto de vista de creación de opinión y finalmente de decisiones políticas
que los argumentos, digamos, más sólidos desde el punto de vista de las irregularidades del proceso, la falta de garantías, todo eso palidece y se convierte en algo banal frente a una imagen que ha sido magistralmente trasladada. Con lo cual, el escenario hoy, yo diría que es muy distinto al escenario de hace una semana, y yo diría que claramente a favor del movimiento secesionista, que yo creo que ha manejado extraordinariamente bien sus cartas, y por contra, digamos, los partidarios de la unidad de España y particularmente el gobierno han aparecido como personas sin plan, con una lectura errónea de la situación y desorientados y absolutamente a la defensiva. Desde el punto de vista de opinión, vamos, todo el mundo conoce mi opinión, contraria sin duda ninguna al proceso, pero analizando los sucesos desde una perspectiva de simple observador externo y poniéndome en la mentalidad, sobre todo de personajes del ámbito internacional, que son los que finalmente pueden inclinar la balanza en un sentido o en otro, yo diría que la victoria ha sido de goleada. Yo, de todas formas, la impresión que tengo, no sé, Grayar, si es acertada o no, es que en Cataluña y para los independentistas la victoria es suya, pero para el resto de España la victoria es de los constitucionalistas, es de los españoles, es de los que se sienten país, porque nunca como ahora había tantas banderas en los edificios de los capitales de provincia, de los municipios, de los pequeños ayuntamientos, movilizaciones como se están produciendo, etcétera, etcétera. Esa es mi impresión, aquí, no en Cataluña. Garayar. Yo no estoy de acuerdo con la apreciación y la valoración del profesor Aguilar, y tampoco con la tuya. O sea, que hoy he venido aquí a llevar la contraria a todo hijo de vecino. Pues no sé si mantenerte. Me puedo ir marchando ya. Me puedo ir marchando. Si esto fuese TV3, no estarías. Evidente, pero no habría venido tampoco, no me podrías haber echado. No, vamos a ver, me explico. Yo creo que la polarización es lo que estos señores están buscando. O sea, su victoria es la demostración de que efectivamente no se les quiere. O sea, de que una polarización de la sociedad española. Pero a los independentistas no, cierto a que los no se les quiere. A los catalanes como pueblo. Pero bueno, sí, pero es que en el resto de España sabemos diferenciar España una cosa de otra. No se sabe diferenciar. España no es una sociedad de matices. Es una sociedad de blanco y negro, desgraciadamente. Entonces, que se exacerbe el sentimiento nacionalista español castellano es, a mi juicio, un servicio al independentismo secesionista catalán. Porque es lo que quieren, porque llevan jugando, porque el independentismo, el nacionalismo, se nutre del bucle melancólico, se nutre del agravio, del rechazo. Alguien tendrá que decir las verdades del bien, barquero, bien. Porque digo, allí el pueblo, los oprimidos son los que no son independentistas. Evidentemente. Porque esos son los oprimidos. Por supuesto, porque esto es un ejercicio de totalitarismo, como en la Unión Soviética, o como en Italia mussoliniana, o como el nazismo alemán, etcétera. Es evidentemente un ejercicio de totalitarismo. Pero la demonización de lo catalán, por ejemplo, para mí creo que es un absoluto error, o sea, de todos, el demonizar, por ejemplo, a Josep Piqué. Si es fantástico que un catalán que se siente catalán juegue en la selección española. Si eso lo que está demostrando es que se puede jugar en la selección española y tener pasaporte español y sentir los colores, y ser emocionalmente catalán. Él no siente los colores. Él juega al fútbol y lo ha dicho claramente. Juega al fútbol en la selección española. Y porque le divierte y porque se siente a gusto jugando al fútbol. Bien, fútbol, pero lo de sentir los colores no. Sí, pero siente un compromiso con su equipo. No, siente un compromiso con su equipo, aunque no. Para mí, yo digo, es positivo que un catalán de corazón juegue en la selección española, porque lo que nosotros porque se está contradiciendo. Cuando tú le estás llamando al resto de los compañeros, aunque no con sus nombres y apellidos, que forman parte del resto de España, opresores, no me parece que la cuestión sea esa. No, pero al contrario, si te en fijas... En este asunto... Si te fijas, ellos están canalizando toda
toda la energía hacia Rajoy, hacia el gobierno, hacia el presidente del gobierno, hacia los ministros. O sea, no hablan de un Estado opresor, sino de un gobierno totalitario. Entonces, eso por un lado. Y yo es que no quiero monopolizar la conversación, pero ya sé que tú no estás de acuerdo conmigo, pero yo expongo mi opinión porque esta es una mesa abierta y por lo tanto pues podemos ser plurales. Somos plurales. Y en cuanto al profesor, había un amigo mío que decía que en el ámbito internacional, cuando un privado se pelea con un Estado, pierde el privado, y cuando son dos Estados los que se pelean, pierde el que es más débil que el otro. O sea, si te peleas con Estados Unidos, pierdes tú, y si es Microsoft contra la Comisión Europea, pues pierde Microsoft. Entonces, todo esto de las imágenes, de la violencia, de no sé qué, está muy bien, pero ellos lógicamente están exagerando la nota que dicen los franceses, ¿no? Porque les conviene. Pero nosotros también. O sea, por supuesto, el Estado... Pero vamos a ver, si es que lo decíamos en la tertulia de la semana pasada, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y la tiene para usarla. Esto como capacidad de disuasión, lo mismo que Estados Unidos. Esto tiene una capacidad de disuasión nuclear y de vez en cuando, desgraciadamente, la usa. Entonces, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y la norma jurídica puede ser impuesta coercitivamente. ¿Que lo podía haber hecho antes? Sí. ¿Que lo podía haber hecho estéticamente mejor? Sí. Pero es una demostración de fuerza y la tiene que hacer, porque eso está en la esencia del Estado, porque la soberanía popular, el pueblo, o sea, el Estado existe, esto porque el ejercicio de la fuerza se le delega, o sea, por parte de la soberanía popular. Sí. Entonces, para el cumplimiento de la justicia. Para el cumplimiento de la ley, porque España es un Estado social y democrático de derecho que defiende como valores fundamentales la paz. Este es el artículo 1 de la Constitución, que casi nadie ha leído. España es un Estado social y democrático de derecho. Y no pasa nada. Si somos... Y está criticando a Rajoy sin razón, y a Santa María sin razón, y a Zoido sin razón. Si esto fuese, no digo Alemania, no digo Francia, no digo Reino Unido, si fuese Bélgica, o sea, el domingo habría estado el ejército en la calle. El ejército. Bueno, pues los belgas han criticado la actuación de la policía. Vete a la Gare Centrale o a la Gare du Nord de Bruselas y a ver quién está a cargo de la seguridad. Y cuando hay una manifestación, había, por lo menos con el tiempo que yo estuve en Bruselas, hace muchos años ya, en la Rue de la Loi, me acuerdo que los agricultores, enfrente de mi oficina se manifestaban porque estaba la antigua DG4, que era la Dirección General de Agricultura, es que ponían barricadas de guerra, o sea, de alambre de espino en la calle. Imagínate ver eso tú en Barcelona. Hoy hemos visto alguna barricada. Sí, pero del ejército con alambre de espino. No es comparable. Sí, bien, entonces, nosotros tenemos un complejo histórico, como en alguna medida tienen también los alemanes en su acción internacional, fruto de su historia reciente. Pero no pasa nada, hay que normalizar todo esto. A ver, profesor Córdoba. Bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que asistí el domingo a una jornada que no me gustó, pero no me gustó sobre todo por el lado de la parte, digamos, del gobierno y de cómo se gestionó. Vamos a ver, yo me imagino que el gobierno tiene unos departamentos de inteligencia, puede tener claramente gente infiltrada. Los Mossos no creo que sean todos nacionalistas, entonces se debería haber sabido qué instrucciones se les había dado a los Mossos y no salir a las 8 de la mañana. Si los Mossos no estaban dispuestos a cumplir las órdenes judiciales, a las 3 de la mañana, que no habría mucha gente, la policía y la Guardia Civil tenían que haberse personado y haber precintado y haber echado a la gente de los colegios. Sí, pero si tocaba menos de un policía y un Guardia Civil por colegio. Sí, cierto. Sí, había 6.000 colegios electorales. Pero un colegio se precinta y luego vas a otro. Es decir, pero para eso la orden de la fiscal hablaba de las 6 de la mañana u 8 de la mañana. No permitía. Habían puesto una hora específica, qué rara. Sí. La mañana a los Mossos. Bueno, pero la Guardia Civil podía actuar. No podía actuar directamente a la policía y la Guardia Civil. La policía sí puede actuar. No, lo que habían llegado era un acuerdo de la Junta de Seguridad. Sí, pero si estás con gente... Primero eran los Mossos los que trataban de mantener la seguridad ciudadana, etcétera. Si necesitaban ayuda, llamaban a la... Sí, pero si ya tú tienes infiltrados gente de los Mossos y te dicen, nos han dicho que no lo hagamos, pues tú actúas de oficio. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar... No hay capacidad. Si es que el problema del Estado es que no tiene el control de la situación en Cataluña, porque la representación del Estado
Bueno, vale, es la pero policía todas formas, autonómica. vamos a ir avanzando. 17.000 mozos frente a 7.000 guardias civiles y Policía Nacional. Sí, pero vamos a ver, El domingo. seguimos avanzando en las horas. Al principio pues empiezan con una cierta contundencia el tema, que son las famosas imágenes que han ido sacando y manejando muy bien los independentistas. Yo lo siguiente que recibo es más o menos a las 12, ¿no? Sale Soraya diciendo que allí no pasa nada, que el referéndum no se ha hecho, que no sé qué. Yo sinceramente no sé cómo a esa mujer se le ha ocurrido hablar así, viendo lo que todos estábamos viendo. Luego sale Zoido, esto es no sé qué, es proporcional y tal, se le veía casi como pidiendo perdón. Por supuesto el presidente del gobierno, missing. Al final dice, bueno, como parece que esto no gusta a la gente, nos vamos. A la que voten, que cuenten, que hagan lo que les dé la gana. Yo creo que peor no se podía haber hecho. Y luego llevamos ya, hoy es segundo día por la noche y yo no he visto que nadie se esté tomando decisiones adecuadas. Vamos a ver, esto están amenazando de que esta semana misma proclaman la independencia. Yo sinceramente creo que el artículo 155 está para algo. Entonces, visto lo visto, visto cómo están actuando, proclamar el artículo 155 no es ninguna violencia. Tú tienes derecho a hacerlo de acuerdo con lo que dice la Constitución. Yo no estoy seguro de que haya que hacerlo, pero es que de verdad que lo de toma de decisiones por parte de Rajoy de verdad que es duro, ¿eh? O sea, sí. A ver, interviene el rey ahora a las 9. Alguno está diciendo por ahí que, recordando que Su Majestad el Rey es el jefe del Estado y por lo tanto el jefe máximo del ejército. Sí, bueno. Y que en algún momento es el jefe de las Fuerzas Armadas, él podría tomar una decisión con respecto al traslado. No digo que sea lo que va a anunciar, dudo que anuncie algo parecido, vamos, sería una barbaridad. Tú metes dos banderas de la Legión en Barcelona y verás tú la que se monta. Hay quien está recordando que él es el jefe de los ejércitos, etcétera, etcétera, y que podría perfectamente hacerlo. No. A ver. No podría. No podría. No. A ver, no debería. No debería. No puede. No, ni podría. Comandante en jefe del tiene ejército, pero no tiene... Ni tiene mando ejecutivo, no es el presidente de los Estados Unidos. No soy comandante en jefe. A ver, Aguilar, no nos vamos a anticipar a lo que diga Su Majestad el Rey, porque no tenemos noticias de lo que va a decir dentro de 7 minutos, pero sí quería preguntarte... a raíz del debate que teníamos la semana pasada, de que, en fin, si esto pasaba a la calle y los políticos perdían la influencia y el control de todo este proceso, era muy complicado el manejarlo después, porque no había interlocutores ya para la negociación, porque este es un proceso que viene de abajo, es un proceso que parte de abajo hacia arriba. Pues mira, y eso es un proceso revolucionario y ahí las élites no tienen... mi opinión, después de ver lo que he visto este fin de semana en Barcelona, me tengo la impresión de que efectivamente es un proceso absolutamente controlado, donde incluso las facciones aparentemente más descontroladas, que pueden ser las más violentas y radicales, están siguiendo un plan muy bien trazado y con enorme disciplina. En ese sentido, la calle, digamos, en estos momentos está al servicio del propio proceso. Y me parece muy importante, por ejemplo, la huelga general de hoy, que es una de estas huelgas extrañas que están precisamente promovidas por el poder, directamente, digamos, es una decisión tomada por quienes dirigen el proceso. Un cierre patronal, vamos, no una huelga. Sí, en realidad es un cierre patronal en toda la lockout. Una huelga amarilla. En el sentido de que, y me parece que es un aviso a navegantes, porque después de lo ocurrido el domingo, lo que se ve es que efectivamente la capacidad efectiva del Estado para imponer de manera coercitiva sus propias decisiones o las resoluciones judiciales o administrativas es bastante discutible. Cuando alguien manda puede hacerlo de dos maneras. No es discutible, es inexistente. Es ineficiente. Desde el punto de vista del poder se basa en el miedo. O sea, el miedo, digamos, a la eficacia de las acciones coercitivas. Y desde el punto de vista de la autoridad se basa en el prestigio, en el reconocimiento. El prestigio del Estado, pues allí lógicamente se ha socavado enormemente, pero el miedo es lo que yo diría que ha decaído también como consecuencia de los sucesos del domingo y de hoy. Es decir, lo que el aviso a navegantes que se lanza hoy con la huelga general es que tenemos como dirigentes del proceso soberanista la capacidad de movilizar de manera activa a un sector considerable de la población, de manera que cualquier acción coercitiva por parte del Estado puede quedar, si no anulada, al menos bastante amortiguada o incluso casi neutralizada. En ese sentido,
me parece que hemos entrado en un escenario en el que realmente la invocación al artículo 155 podría ser más formal que real, porque ya ha quedado claramente definido por parte de las autoridades soberanistas que no van a admitir, no van a considerar que su autoridad cesa por el hecho de que un gobierno en Madrid así lo dictamine. A ver, un instante, que tenemos que hacer una desconexión e inmediatamente regresamos en la tertulia. Escuchamos a Garayar, a Córdoba Aguilar, a Su Majestad el Rey, en fin, tiempo por delante aquí en Visión Global. Mapfre Gestión Patrimonial, la plataforma con más de 15.000 fondos de inversión para que elija los productos que más se adecúen a su perfil. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. Reciba de nuestros especialistas las mejores recomendaciones según su inversión. Mapfre Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela. Cocina mediterránea con toques renovados en Restaurante Al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada. Pescados, arroces y carnes a la parrilla, gran selección de vinos y una terraza para disfrutar todo el año. Restaurante Al Punto, Avenida Machu Picchu 85, en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches. Reservas 91 300 14 47 o alpunto85.com. ¿Cuánto cuesta? Construir el mayor portaaviones de la historia cuesta 12.500 millones de dólares. Este no es otro que el perteneciente a la Marina Armada de Estados Unidos, US Gerald R. Ford. Con un peso de 100 toneladas y una capacidad de transporte de 75 aeronaves, el portaaviones posee una longitud de 337 metros y una anchura de 78. Para que se hagan una idea de las ventajas que supone, este permite un 25% más de despegues o aterrizajes por unidad de tiempo que los anteriores de esta armada. Además, su potencia es superior en un 30% y ofrece la posibilidad de navegar a una velocidad de 55 km/h sin interrupciones. Todo esto, junto a las novedades que presenta como cañones de luz de láser y la catapulta electromagnética EMALS, no son lo único impactante de este buque. Lo más sorprendente es, quizás, que aún no existe. Y es que este megaproyecto no tiene previsto salir a flote hasta 2019. Visión Global, con Manuel Tortajada. Bueno, estamos a la espera de que Su Majestad el Rey se dirija a todos los españoles en una intervención desde su propia casa, la casa del Rey. ¿Qué esperáis, Córdoba? Vamos a ver, yo creo que va a ser un discurso institucional, va a tratar de balancear lo que él diga, por supuesto va a apelar al orden constitucional, imagino que apelará al diálogo, imagino que tratará que la gente sea moderada y ese tipo de cosas. Yo sinceramente no espero ninguna declaración específica que pueda afectar algo. Siempre hemos dicho que el rey reina pero no gobierna y yo creo que en este caso es así. En fin, yo creo que va a ser una intervención comedida y que no nos va, digamos, a abrir ninguna clave. Yo sigo esperando que el señor Rajoy hable. Garayar, ¿tú esperas? Sí, un llamamiento al respeto del orden constitucional y a la convivencia entre todos los españoles por este pasado común de 500 años que nos ha llevado hasta aquí y que nos puede llevar todavía mucho más lejos, hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear, Felipe de Borbón y Grecia. ¿Y tú, Aguilar? ¿En esa misma línea o no? Coincido completamente en el guión, o sea, no cabe esperar en absoluto nada más allá de estas, digamos, buenas intenciones y buenos deseos. Y yo creo que simplemente interviene porque debe hacerlo, en el sentido de que su propia posición queda en entredicho. Es decir, si el proceso sigue adelante,
pues obviamente la posición del gobierno es enormemente débil, pero nuestro orden constitucional pues entra en una fase, digamos, de rediseño y hay que repensarlo. Perdona, Aguilar, porque ya entramos directamente en el mensaje de Su Majestad el Rey. Conexión con su casa, con la Casa del Rey. Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Hoy quiero además transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes. A los ciudadanos de Cataluña, a todos, quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos. Y al conjunto de los españoles,
que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante, porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos, porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos, y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas, y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia, mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Buenas noches. Pues hasta aquí la intervención de Su Majestad el Rey. A ver, ¿quién empieza con el análisis? Córdoba. Bueno, ha hablado de conducta irresponsable, inaceptable intento de apropiación de las instituciones de Cataluña que se han situado al margen de la ley. Sí, en la parte inicial del discurso ha sido más contundente incluso de lo que yo esperaba. O sea, realmente ha planteado, yo creo que bien, lo que realmente ha ocurrido. En algún momento me ha parecido que era capaz de incluso avanzar algo más en relación con cómo se iba a mantener esa unidad de España y cómo es tal. Daba la sensación de que iba a anunciar exacto, algo, ¿no? Exacto, pero al final me imagino, o se ha contenido o le han contenido. Pero sí es cierto que el mensaje subliminal de lo que ha dicho es que si hay que aplicar el 155 se va a aplicar, y que si hay que utilizar otros medios también, por lo menos es lo que yo he entendido que estaba diciendo. Y bueno, pues no ha estado mal, a mí me ha parecido un buen discurso. A ver, Garayar, ¿el discurso del rey es preludio de algún tipo de actuación en las próximas horas por parte del Ejecutivo español? O judicial. Bueno, cuando dices judicial, ¿a qué te refieres? Al Poder Judicial, que en España, de la actuación del Poder Judicial. En España, en contra de lo que piensan los miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, es un poder independiente del Estado, que no depende del Ejecutivo. En su mentalidad imagino que sí. Creo que se esperan detenciones en las próximas horas. Por sedición. Y no solo lo creo. Esto lo Estamos. ¿Esto lo sacas del discurso del rey o es información que tú manejas? Para no reiterar lo que el ilustrísimo profesor Córdoba, con quien comparto absolutamente análisis respecto a las palabras del rey, añado, él dice, es un preludio, un anuncio de medidas que pueden llegar. Bueno, eso te lo he preguntado yo. No lo ha dicho el profesor Córdoba. Lo digo yo. Bueno, te lo pregunto porque... Y yo digo, sí, del Poder Judicial. ¿Y tú crees que va a haber detenciones? Ya? Más que eso. Más que detenciones. Más que lo creo. Puede haber, tú que eres... Digo que más que lo creo. Lo sabes. Más que lo creo. Lo sabes. No sé, se han puesto en contacto contigo. Hasta aquí leo. Se han puesto en contacto contigo para defender a determinados. Hasta aquí puedo leer. Personajes independentistas catalanes. Hasta aquí puedo leer. Bueno, luego me lo cuentas, aunque sea fuera de micrófono. Yo creo que esta noche puede ser. Esta noche. De cristales rotos. Bueno. Vamos a intentar recuperar también la comunicación con José Aguilar. Con el profesor para conocer también su opinión. Pero, en fin, me dejas... A pesar de la huelga de Renfe, igual algunos dirán que voy a ir a Madrid en furgón. Bueno, pero eso
¿Se lo habría dicho ya lo judicial al rey? ¿Se lo habría transmitido? Porque aquí la orden de este país no hay secretos. ¿La orden de quién parte? ¿De quién partiría en este caso? A ver, el Tribunal Superior de Cataluña, ¿no? Bueno. No, porque esto es edición... el Tribunal Supremo. Audiencia Nacional. Audiencia Nacional. Vale, si esto es así, Garayar... Ir ahí a la calle Génova, ahí a la plaza de París, a ver si hay muchas luces encendidas o... no sé. Escucha... Si esto es así... Te estáis poniendo nerviosos. Esto de tener carnet del CNI, Emiliano, caray. Si esto es así, ¿qué evolución interpretas que va a tener en Cataluña? Es decir, si se producen detenciones en estas próximas horas, esta madrugada, etcétera, o intentos de detención, vaya usted a saber, pero si se producen detenciones, ¿qué evolución, qué escenario manejas? Porque claro, la situación sería distinta. Hombre, un escenario de que como el don de la ubicuidad solo lo tiene Dios, esto no se puede estar en el Parlamento catalán declarando la independencia y en el juzgado, en el calabozo de la Audiencia Nacional en Madrid. Eso evitaría la proclamación unilateral de mientras no les dote del don de la ubicuidad, así es. A ver, Aguilar, creo que tenemos ya oportunidad de escuchar también tu reflexión después de escuchar a Su Majestad el Rey. Sí, quizás un poco más duro de lo que yo esperaba. Esa califica de deslealtad inadmisible, etcétera. Ha empleado epítetos que son, pues que bueno, lógicamente, pues es quizás lo que piense mucha gente, pero dichos por la máxima magistratura del Estado, pues me parece que tienen sale completamente, digamos, del tono más comedido que ha empleado en otras ocasiones, y aunque ha habido apelaciones a la concordia y al entendimiento, pues desde mi punto de vista a él no le compete emprender ningún tipo de acción. Él no gobierna, pero sí que está creando un clima, un estado de opinión pues sería hasta cierto punto favorable a decisiones de carácter más radical o más coercitivas por parte del Estado. Yo de lo que dudo ahora es en la capacidad efectiva, después de lo que hemos visto en estos días, de que esas acciones sean eficaces. Es decir, esa capacidad coercitiva yo la veo sinceramente bastante mermada. Inaceptable intento de apropiación de las instituciones de Cataluña, ha dicho Su Majestad el Rey, que se han situado al margen de la ley. Le preguntaba yo a Aguilar si las declaraciones de Su Majestad el Rey eran preludio de algún tipo de actuación en estas próximas horas del Ejecutivo, y él me decía... Le preguntabas a Garayar, no a Aguilar. A Garayar, perdón. Aguilar es con quien estás hablando. Garayar decía que judicial, más que del Ejecutivo, del Legislativo, del judicial, y que no descartaba detenciones en estas próximas horas. ¿Tú lo consideras probable también, Aguilar? Yo lo considero sinceramente poco probable, y sobre todo porque me parece que, insisto, la capacidad efectiva de llevar a cabo las detenciones que esta situación requiere quizás exceda la capacidad que tienen en este momento las fuerzas de seguridad del Estado. Y en segundo lugar, porque incluso desde un punto de vista táctico, pues habría que ver si efectivamente eso tiene el efecto que se busca. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que efectivamente una de las posibles alternativas es actuar con todo el peso de la ley contra quienes actúan contra la ley, pero tengo mis dudas de que en estos momentos eso vaya a ser realmente eficaz. Hombre, yo creo que a lo mejor Emiliano ha dado una clave que es adecuada. Es decir, vamos a ver, si tú coges y la Audiencia Nacional detiene y se lleva a Madrid a los líderes de este movimiento, en base, evidentemente hay argumentos además, de rebelión, sedición, etcétera. Primero, descabezas el movimiento. Segundo, yo no sé cuál es en el Parlamento catalán la diferencia de escaños, pero es pequeña, ¿verdad?, entre los independentistas y los que no son independentistas. Dependiendo del número de personas que puedan ser arrestadas, a lo mejor es posible que el Parlamento catalán no tenga el total de votos como lo tenía hasta ahora.
y yo no sé si eso abre una posibilidad de que ese Parlamento se reúna y tome decisiones diferentes de las que se han tomado hasta ahora. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver si realmente se producen detenciones o no. Sí, vamos, yo creo que hay varios candidatos obvios. O sea, los dos Jordis están en pole position. Forcadell también. Y Forcadell también. Los dos, Jordi, el Sánchez y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana y el presidente de Òmnium Cultural. ¿Y Turull y todos estos son diputados? Es decir, que no serían entonces, algunos sí y otros por no. eso te digo. Puigdemont, Junqueras y compañía no serían. Hombre, yo no tengo la lista Porque ellos, a ver, Garayer, tú que conoces un poco también este asunto, o mucho, ellos son aforados. Mucho. Claro. Mucho. Ellos son aforados. Sí, bueno, pero entonces, aforado tiene que ver con la jurisdicción competente, pero no quiere decir que no nos puedan traer a Madrid. Hombre, ninguno de los dos, ni Òmnium Cultural ni Asamblea Nacional Catalana, que son aforados en el sentido de... No, claro. Y al resto la competencia reside, creo que en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero bueno, no quiere decir que los aforados no puedan ser juzgados, sino simplemente que tienen que levantar el aforamiento, ¿no? Vamos a ver, yo desde luego os veo pesimistas, de todas formas. Pesimistas, no. A ver, en el sentido de que efectivamente es un conflicto que va para largo, pero que además se presume que en estas próximas horas, próximos días, jueves, viernes, en fin, si antes mirábamos al 1 de octubre, ahora miramos al jueves o el viernes, o estas próximas horas lo hacemos con el peor sabor de boca yo creo que en el curso de esta semana va a haber detenciones. Vamos, como he dicho, no quiero reiterarme, pero es que aunque no se produjeran, y el profesor Aguilar decía hace un momento que no ve el efecto de las detenciones en el proceso, hombre, es que el proceso está en la calle ya, es decir, de alguna manera tienes que detener el proceso, ¿no, Aguilar? Sí, claro. O sea, el problema está en que cada nueva situación, cada nueva variable cambia el problema, ¿no? O sea que las reflexiones que podíamos haber hecho hace un mes o 2 meses, las que hacíamos esta misma antena, pues habrían escenarios que entonces eran posibles, pero hoy no lo son desde mi punto de vista, y en ese sentido es como cuando juegas un partido, pues si lo pierdes, pues lo has perdido. Pues es que me gustaría repetirlo, o vamos a hacer un nuevo referéndum con garantías, y no, pero es que ya lo hemos hecho, ¿no? O sea, que yo creo que, digamos, llevándolo a un terreno un poquito más, digamos, más trágico, ¿no? Pues en un conflicto, si hay una guerra, en fin, esto es un poco duro calificarlo en estos términos, pues después de la batalla, pues al final el que se considera vencedor, pues negocia en una posición diferente al día anterior a la batalla, porque tiene en ese momento pues una mayor conciencia de su poder, de su posición de poder. En ese sentido, digamos, yo no creo que, sinceramente, que esto aboque en una declaración inmediata de independencia unilateral, entre otras cosas porque eso plantea enormes problemas prácticos, digamos, a las autoridades catalanas. Yo estoy seguro de eso. Digamos, lo dijo Rivera y vamos, no llega al 6. La cuestión quizás sea más bien, o sea, ellos buscan más bien una mediación internacional. Y yo creo que al final lo que pretende el bloque soberanista, aunque es un bloque, digamos, muy plural, es negociar por fin con España, pero no en una posición asimétrica como lo han hecho hasta ahora, sino desde una posición de sujeto político, todavía sin personalidad jurídica en términos de derecho público internacional, que no la tienen, pero de facto como de tú a tú, y en ese sentido, digamos, es un tipo de negociación que solamente puede abocar en una, digamos, en una independencia suave, en una independencia no excesivamente traumática, ¿no? En un divorcio amistoso, ¿no? Porque eso, en principio, pues beneficiaría a ambas partes. En ese sentido, las apelaciones al diálogo me parece pues que es más bien para, digamos, pactar las condiciones de una rendición. En ese sentido, pues yo entiendo las voces que en estos momentos reclaman medidas más urgentes,
porque ese diálogo que se proclama desde algunas instancias políticas españolas, desde algunos partidos, pues yo en este momento no lo visualizo. Un momento, Aguilar, porque está en directo el Pablo Casado, de Comunicación del Partido Popular. Le escuchamos. Perfecto. El presidente del Gobierno de España. Y también queremos unirnos al mensaje de tranquilidad que el rey ha lanzado a todos los españoles, en especial cuando se ha dirigido a todos los catalanes para decirles que no están solos, que la corona, una vez más, y el Gobierno de España está con todos los que están comprometidos en la construcción de una democracia ejemplar y de un sistema, de un Estado de Derecho que va a seguir funcionando. Con eso nos queremos quedar, con la última apelación final. España va a seguir siendo una historia de éxito en la cual Cataluña va a seguir siendo. Lo estamos. Bueno, en directo a través de la señal de Televisión Española, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, que está ofreciendo en este momento en directo una conferencia de prensa después de haber escuchado a Su Majestad el Rey. En fin, Aguilar, te he cortado el argumento, pero estábamos, en fin, no sé muy bien a qué viene la intervención tan seguida, ¿no? Pero esto está todo. A mí me parece inoportuna porque hablar de la corona y el gobierno, o sea, ofrece una imagen, digamos, de que hay una absoluta, vamos, que es obvio por otra parte, que son discursos que están pactados y están consensuados, pero me parece que una cosa es el mensaje de la corona, que es el corte más institucional, porque el gobierno, aunque él no representa al gobierno, sino al Partido Popular, no tiene que hacer declaraciones, digamos, de principio, sino que tiene que tomar decisiones, que es para lo que le pagamos. Bueno. Yo es que hoy tengo el día de llevar la contraria. O sea, yo creo que, de nuevo, sobrevaloramos. A mí me vino una frase de Rosa de Luxemburgo a la cabeza: la estrategia del secesionismo catalán, que por supuesto no es monolítica. Hace buena aquella frase que luego ingeniosamente dio la vuelta a Groucho Marx, que era de derrota en derrota hasta la victoria final. Entonces esa era la tesis del socialismo utópico, creo que. Y Groucho Marx decía de victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Entonces dio la vuelta. Entonces yo creo que los secesionistas catalanes están más alineados en la parte de Groucho Marx, en la parte de Rosa de Luxemburgo. Van a ir de victoria en victoria hasta la derrota final. Y lo digo sin acritud, que diría Felipe González. Yo creo que les estamos sobreestimando. No tienen tanto control del proceso como les gustaría tener. Que quieren erigirse en un sujeto político internacional, hablando de tú a tú al Estado español para llegar a algún tipo de entente de Estado libre asociado tipo Plan Ibarretxe, etcétera, etcétera. Eso puede estar en la cabeza de algún constitucionalista de salón. Pero este proceso está fundamentalmente condicionado por la CUP, y la CUP no quiere llegar a ningún acuerdo. Lo que quiere es la revolución, y lo que quiere, alineada con los señores de Podemos, es mandar a la basurero de la historia el denominado régimen del 78, lo que ellos llaman el turnismo. Entonces, y la oligarquía, y a los de arriba, y el no sé qué, no sé cuántos, y entonces están haciendo la revolución. Y de hecho, por lo que he leído y oído, a Puigdemont, le llaman el presidente de la CUP, pero se lo llaman en su partido, en el PDeCAT. Entonces, no pensemos que es que ha nacido el estratega, ahora son hijos y nietos de Napoleón, los que conducen toda la estrategia de este proceso. Eso es falso. O sea, por supuesto no hay una hoja de ruta, que tácticamente puedan estar haciendo cosas y tal, sí, pero al día siguiente de una teórica independencia se matan entre ellos. ¿Pero qué tienen en común la burguesía del PDeCAT con los anarquistas marxistas-leninistas de Arran? Sí, no tiene ningún sentido. Oye, y aparte, pues oye, a Rosa Luxemburgo, después de decir aquello, le pegaron 2 tiros en 1918. Pero bueno, sí, por eso digo que hay que verlo ocurrir. Yo la verdad es que creo que efectivamente Puigdemont es, pues no sé, una especie de monigote que está ahí manejando, o yo creo que está manejado, o se deja manejar él, pero sí que es cierto que, como bien dices, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, la CUP quiere un proceso revolucionario, pero en serio, además. Y yo creo que se está haciendo el caldo gordo, o sea, por parte del PDeCAT, lo cual no entiendo, y yo no entiendo que el PDeCAT no tenga los mecanismos internos necesarios para llamar al orden al de Gerona, porque es de verdad que
que ahora mismo parece como si el PDeCAT pues estuviera absolutamente de acuerdo en que se montara el follón, que se monten barricadas, que se monte una comuna y lo que haga falta. Y eso, pues la verdad, efectivamente, un partido de la burguesía catalana, no sé cómo permite ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Que llegue ahí, claro. Bueno, estoy mirando en las ediciones digitales de la prensa española cómo valoran el discurso de Su Majestad el Rey. Y bueno, hay quien va todavía destacando algunas de las manifestaciones que ha hecho, pero hay quien ya apunta a lo que podría estar diciendo Su Majestad el Rey. El diario El País dice: el Rey llama al Estado a restaurar el orden constitucional en Cataluña. Seguramente el artículo ya lo tenían escrito, el titular es previo al discurso. El diario El Mundo: el Rey acusa a la Generalitat de deslealtad inadmisible y garantiza la unidad de España. ABC: el Rey, abre comillas, muestran una deslealtad inadmisible. El OK Diario: el Rey advierte que la unidad de España es intocable, abriendo la puerta al 155. Y, en fin, los económicos, pues expansión, Felipe VI, la conducta irresponsable de la Generalitat pone en riesgo la estabilidad económica. Bueno, lo del 155 tampoco era necesario que hablase el Rey, ¿no?, para ponerlo en marcha, y tampoco creo que sea de alguna manera lo que estaba apelando Su Majestad el Rey cuando dice que el Estado de Derecho es el que va a devolver la legalidad a las instituciones de Cataluña. Los tiempos que maneja Rajoy son un poco incompatibles con un 155 rápido, porque todo parece que para hacer coincidir el aniversario de la Declaración de Independencia de la República con esta nueva Declaración de Independencia, iban a elegir la fecha del 6 de octubre. Sí. Y que es el viernes. Que es el viernes, sí. Y Rajoy, vamos, que sabe muchísimo más que todos los que estamos alrededor de esta mesa lo que está pasando, ha pedido comparecer en el Congreso el día 10 para hablar de los acontecimientos en Cataluña, ¿no? Entonces, vamos, evidentemente podría reunir de urgencia al Senado esto para la votación de la invocación del 155 y la aprobación de su aplicación, pero ahora mismo parece que no encajan las fechas con ese planteamiento, ¿no? ¿Sabes lo que es Rajoy? Laissez-faire, laissez-passer. No, porque muy liberal no es. Y ese es el principio del liberalismo, laissez-faire, laissez-passer. A ver, el Independiente dice que el Rey acusa de desleal a la Generalitat y asegura que en Cataluña se cumplirá la ley. Sí, pero entra en ara.cat a ver qué dice. Bueno, y en TV3 ni te digo. A ver, La Vanguardia: el Rey a todos los españoles, abro comillas. La Generalitat ha fracturado y enfrentado a la sociedad catalana, cierro comillas. El conde de Nada Godó. más. El conde de Godó. El conde de Godó, efectivamente. Y mientras Aguilar nos hace su última reflexión a propósito de la situación, de lo que estamos viviendo, pues te busco lo que cuenta Ara. Sí, a mí, yo diría que me ha sorprendido que el Rey haya sido más duro y más explícito que el propio presidente del gobierno. Se han invertido un poco los términos. Es cierto que también Rajoy ha hablado de deslealtad, pero no quizás con esta solemnidad ni en este tono tan, digamos, sin matices y en ese sentido, bueno, me ha sorprendido y me deja un poco perplejo respecto de quién manda aquí, ¿no? Pues será en el resto de pues España. Su mujer, como en todos los sitios. En mi casa lo tengo claro. A ver, Aguilar. Fuera de ella no lo tengo tan claro en estos momentos. Será en el resto de España, porque siguiendo instrucciones del presidente Grayar, he entrado en ara.cat y es como si el Rey no hubiese hablado. No ha dicho nada. No existe, no forma parte de la información. Lleva en su portada: la protesta contra la represión. La vaga. Desborda calles y plazas alrededor del país. Claro. Es el titular de ara.cat. La épica. La épica nacional. Sí, pero efectivamente no hay ninguna referencia al Rey. Hay un libro fantástico, con un poco de naftalina, lo digo, y con cierto grado de humor, ¿no?, de Fernando Vizcaíno Casas, que se llamaba
escrito justo, vamos, en los años 80. Es que se llamaba, bueno, se titulaba Las autonosuyas. Entonces, y aquello era un esperpento de alguien, evidentemente ideológicamente situado muy a la derecha, pero algunas cosas esperpénticas, ¿no?, que apuntaba, luego se han materializado, ¿no? Entonces, quiero decir que... Y esto de hacer coincidir las efemérides era uno de esos tics. A ver, el rey invita a los catalanes a defender sus ideas dentro de la ley. ¿Quién dice eso ahora? Este es el periódico de Cataluña. Ah. El rey invita a los catalanes a defender sus ideas dentro de la ley. Sí, Eso es muy suave. Bueno, es Grupo Prisa el periódico. Sí, pero precisamente por eso, es decir, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay una contundencia. Será el rey invita a los independentistas a defender sus ideas dentro de la ley, ¿no? Porque el resto las sigue defendiendo dentro de la ley. Es decir, los catalanes no son los independentistas. Yo, por terminar con un toque de humor, puedo decir, había el reverendo padre Recaredo, que así se llamaba, que daba filosofía en mi colegio. Y él siempre decía, os invito a reflexionar, ¿no? Y entonces terminaba la clase, os invito a reflexionar. Y éramos muy, muy palurdos, y lo somos todavía. Y entonces uno, con mucha gracia, ya le dijo un día, dijo, padre, usted siempre invita, pero nunca paga. Bueno, y nos pregunto, ¿no?, con esta ruptura también de la Iglesia allí en Cataluña, con, algunos centenares de párrocos ofreciendo misa mientras los independentistas recontaban urnas en la parroquia, ¿eh? Pero eso es mucho menos de lo que pasó en el País Vasco, porque ETA y las sacristías tuvieron una relación de concupiscencia un tanto, en fin, pero yo que es el mandato eso de estar con el pueblo, esto hay veces que se malinterpreta. A ver, Aguilar, decías. No, que esto es una larga tradición. O sea, les ha faltado poner las urnas bajo palio. O sea, esa escena ya la hemos visto. Esa película es un replay. O sea, cuando mezclas nación e iglesia, cosa que en este país hemos hecho con un recuerdo, digamos, muy aciago, con gran desprestigio para esta gran institución que es la Iglesia Católica, pues bueno, pues acabamos donde acabamos. En el fondo... Y yo al final lo atribuyo al aburrimiento. Qué paradoja de la historia, Aguilar. Que la CUP vaya a fundar el nacionalcatolicismo. No, es nacionalcatolicismo puro y duro. Es nacionalcatolicismo puro y duro. Y yo lo atribuyo al aburrimiento. Cuando alguien no se dedica a su negocio, pues al final en algo tiene que ocupar su tiempo. Sí, hombre, estos reeditan la FED. Hay muchos de la CUP que manejan dineros. Y Garayar lo sabe. Hay muchos de la CUP que manejan. No, yo de la CUP dineros. CUP no sé nada. Bueno. A mí no me mezcles con... Bueno, hemos escuchado hace 2 minutos las señales horarias de las 9:30 a las 8:30 en la Comunidad Canaria. Voy a despediros agradeciéndoos que hayáis compartido con nosotros algunos minutos más. ¿Quién va a intervenir, Zoido, en directo o es esta mañana? No lo sé. No. Esto es de esta mañana. ¿Es ahora en directo? No, parece que es esta mañana. No, es de esta mañana. Es la intervención de esta mañana. En fin, no sé, porque si ya se produce la intervención de Zoido, me inclino directamente por el pensamiento de Garayar, que de que salga en estas próximas horas que salga Cospedal. En este caso, ¿les ponen esposas o no? Bueno, hay un protocolo de detención y que se sigue reglamentariamente con todos los detenidos, ¿sí? Normalmente son esposados, ¿sí? Sí, ¿no? Y le darán así la cabecita, como a Rato en su momento. No, pero que lo de Rato fue para que no se golpease la cabeza con el coche. Tienen mucho cuidado porque luego los delincuentes se alegan violencia policial, de verdad. No de la del fin de semana. Hay una editorial creo que en El Fígaro que dice que atención con la manipulación de imagen de las agresiones en Cataluña. Leedlo, en Le Figaro. Sí, ha habido 2, aparte del Le Figaro, no recuerdo ahora el de qué otro periódico internacional, pero también, en una línea muy similar a la del francés. Mariano Garayar, presidente de Garayar Abogados, un placer. Gracias por quedarte un ratito más. Encantado de compartir estos momentos de crisis de la patria con vosotros. Bueno, la semana que viene, el martes, ya habrá pasado el jueves y el viernes. Sí. Ya veremos a ver de lo que estamos hablando. Depende de lo que haya acertado, vendré o no. o vendrá con uniforme.
A ver, ahí es intolerable la cosa que están padeciendo quienes velan por nuestra seguridad, toda nuestra seguridad con la policía y la Guardia Civil. Dice en un Twitter Pedro Sánchez, hombre, pues después de criticar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad por parte de su partido de este fin de semana, en fin, otro que ahora cuento esto y digo esto, no sabemos luego digo lo otro. Si viene o si va. Uy, qué barbaridad, qué barbaridad. Creo que ha dejado de sorprender ya. Sí. En fin, José Aguilar, profesor, un verdadero placer también. Hasta el martes que viene. Igualmente, hasta el martes que viene. Buena semana, profesor Córdoba. Gracias también. Hasta la próxima que viene. Mira la tele que me he comprado. Yo me he comprado la misma en El Corte Inglés. 55 pulgadas, Smart TV, 4K. Ya, pero a que a ti no te han hecho un 20% de descuento ni te la han financiado en 12 meses. Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas y financiación en 12 meses. Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.